Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, del glamour, de las alfombras rojas y de uno de los actores turcos más aclamados del momento, Can Yaman. Sí, lo han adivinado, hoy vamos a hablar de él. Pero no de sus éxitos, que son muchos, ni de sus proyectos futuros, que seguro que nos deparan grandes sorpresas. Hoy vamos a centrarnos en una ausencia que generó muchísima curiosidad y hasta un poco de revuelo en el mundo del cotilleo, su no aparición en el Festival de Cine de Venecia. Sé lo que están pensando: Venecia, cine, glamour. Can Yaman. Parece la combinación perfecta, ¿verdad? Pues bien, la realidad es que el actor no estuvo presente en este importante evento cinematográfico, y las razones, como suele ocurrir en estos casos, son varias y bastante más complejas de lo que se podría imaginar a simple vista. Antes de que nos sumergamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo los entresijos del mundo del espectáculo, si les interesa saber qué se cuece detrás de las cámaras, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el misterio de la ausencia de Can Yaman en Venecia. Para entender por qué Can Yaman no desfiló por la alfombra roja veneciana, tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero, y quizás el más obvio, es su agenda profesional. Can Yaman es un actor muy solicitado, con proyectos en marcha tanto en Italia como en Turquía. Es muy probable que durante las fechas del festival estuviera inmerso en el rodaje de alguna serie o película, lo que le imposibilitaba viajar a Venecia. De hecho, recordemos que Can Yaman ha estado muy ocupado en los últimos años con varios proyectos de gran envergadura. Participó en la serie italiana Viola come il mare, donde interpretó a un inspector de policía con mucho carisma, un papel que le valió el reconocimiento del público italiano. También ha estado trabajando en la serie El Turco, una producción internacional que promete ser un bombazo y que lo ha mantenido ocupado durante largos periodos de tiempo. Así que lo primero que debemos asumir es que la ausencia de Can Yaman en Venecia podría deberse simplemente a un tema de incompatibilidad de agendas. Los rodajes son muy exigentes, requieren una dedicación total y es muy difícil compaginarlo con otros compromisos, por muy importantes que sean. Pensemos en las jornadas maratonianas, en los cambios de locación, en las exigencias del guión, todo ello, sumado a las entrevistas y compromisos de promoción que suelen acompañar a estos proyectos, hacen que el tiempo libre sea un bien escaso para una estrella de su calibre. Pero seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las razones oficiales no siempre son las únicas razones. A veces, detrás de una simple incompatibilidad de agendas, se esconden motivos más profundos, más complejos y a menudo, más interesantes. Y aquí es donde empieza la especulación. Es como cuando intentas descifrar el último mensaje críptico de tu crush, sabes que hay algo más detrás de esas simples palabras. Una de las teorías que se barajaron con más fuerza fue la de una posible tensión con la organización del festival. No olvidemos que Can Yaman es un actor muy popular, con una legión de fans incondicionales. Su presencia en Venecia habría generado una expectación enorme, atrayendo a un gran número de seguidores y de medios de comunicación. Imaginen la alfombra roja, un mar de flashes, gritos de fans, y la seguridad intentando mantener el orden, un verdadero caos organizado. Quizás la organización del festival no estaba preparada para gestionar tal avalancha de público, o quizás consideraron que la presencia de Can Yaman eclipsaría a otros actores y películas que también merecían atención. Es una posibilidad, aunque no hay nada confirmado al respecto. Piénsenlo, el Festival de Venecia, aunque glamuroso, tiene como objetivo principal la promoción del cine. Si la atención se desvía demasiado hacia una sola persona, aunque sea una estrella, podría perjudicar la visibilidad de las películas en sí. Otra teoría que circuló por las redes sociales fue la de una posible desavenencia con algún patrocinador del festival. Es sabido que los festivales de cine dependen en gran medida de la financiación de empresas y marcas. Si Can Yaman tenía algún conflicto con alguna de estas marcas, su presencia en Venecia podría haber resultado incómoda o incluso contraproducente para ambas partes. En el mundo de los negocios, la imagen lo es todo. No olvidemos que Can Yaman es una imagen muy cotizada, representa a varias marcas importantes y tiene acuerdos publicitarios con diferentes empresas.
Si alguno de estos acuerdos entraba en conflicto con los intereses de algún patrocinador del festival, es posible que se le pidiera al actor que no asistiera al evento. Imaginen, por ejemplo, que una marca de relojes competidora con la que Can Yaman representa es uno de los principales patrocinadores del festival. La situación sería, como mínimo, delicada. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de que la decisión de no asistir al festival fuera del propio Can Yaman. Quizás el actor no se sentía cómodo desfilando por la alfombra roja, quizás prefería mantenerse alejado del foco mediático durante un tiempo, o quizás simplemente no le apetecía asistir al evento. A veces, la razón más sencilla es la correcta. Es importante recordar que al final, Can Yaman es una persona como cualquier otra, con sus propios gustos, preferencias y estados de ánimo. No siempre tiene que cumplir con las expectativas del público o de la prensa. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir qué eventos quiere asistir y cuáles no. Es como cuando te invitan a una fiesta a la que no te apetece ir, al final, la decisión es tuya. Además, hay que tener en cuenta que la vida de Can Yaman ha sido bastante agitada en los últimos años. Ha estado sometido a mucha presión mediática, ha tenido que lidiar con rumores y especulaciones constantes, y ha tenido que defenderse de críticas injustas. Es comprensible que en un momento dado, quiera tomarse un respiro y alejarse de todo el ruido. La fama, aunque deseada por muchos, también tiene su lado oscuro. Por otra parte, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman estuviera preparando algún proyecto sorpresa que requería su total concentración y discreción. Quizás estaba inmerso en ensayos, grabaciones o reuniones importantes que no podían interrumpirse. El mundo del espectáculo está lleno de secretos y sorpresas. Recordemos que Can Yaman es un actor muy ambicioso, siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades. Es posible que durante las fechas del Festival de Venecia, estuviera trabajando en algo grande, algo que iba a sorprender a todos sus fans. Quizás estaba negociando un papel importante en una producción de Hollywood, o preparando un proyecto personal que le hacía especial ilusión. Y hablando de fans, es importante mencionar que la ausencia de Can Yaman en Venecia generó cierta decepción entre sus seguidores. Muchos esperaban verlo desfilar por la alfombra roja, luciendo su atractivo y su carisma. Algunos incluso viajaron hasta Venecia con la esperanza de poder saludarlo y tomarse una foto con él. El poder de una estrella es inmenso. La decepción de los fans es comprensible, pero también es importante recordar que Can Yaman no tiene la obligación de complacer a todos en todo momento. Tiene derecho a vivir su vida como quiera, a tomar sus propias decisiones y a priorizar sus propios intereses. Es imposible contentar a todo el mundo. Lo que sí es cierto es que la ausencia de Can Yaman en Venecia generó mucha expectación y alimentó todo tipo de rumores y especulaciones. La prensa del corazón se hizo eco de la noticia, publicando artículos y reportajes tratando de desvelar el misterio de su no aparición en el festival. Los periodistas del corazón son como detectives buscando la verdad, o al menos, la verdad que vende. Algunos medios apuntaron a una posible crisis sentimental con su pareja, otros a problemas de salud, y otros simplemente a una cuestión de agenda. Lo cierto es que nadie sabe con certeza cuál fue la verdadera razón de su ausencia. En el mundo del espectáculo, la verdad suele ser un bien escaso. Y aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Los fans de Can Yaman utilizaron Twitter, Instagram y Facebook para expresar su opinión sobre el tema, compartiendo teorías, rumores y especulaciones. Algunos lo defendieron a capa y espada, argumentando que tenía derecho a tomar sus propias decisiones, mientras que otros lo criticaron duramente, acusándolo de decepcionar a sus seguidores. Las redes sociales son un arma de doble filo. En definitiva, la ausencia de Can Yaman en Venecia se convirtió en un auténtico culebrón mediático, un tema de debate que generó mucha pasión y controversia. Y aunque a día de hoy seguimos sin saber con certeza cuál fue la verdadera razón de su no aparición en el festival, podemos extraer algunas conclusiones importantes. La verdad, como suele ocurrir, es escurridiza. En primer lugar, que Can Yaman es un actor muy popular, con una legión de fans incondicionales que lo siguen a todas partes. En segundo lugar, que su vida está sometida a mucha presión mediática, con rumores y especulaciones constantes. Y en tercer lugar, que tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como quiera, sin tener que complacer a todos en todo momento. Son lecciones importantes para cualquier persona, famosa o no. Pero sigamos explorando las posibles razones con más profundidad.
Profundicemos en la idea de la agenda conflictiva. Imaginemos el calendario de Can Yaman: reuniones con productores, sesiones de fotos, entrenamientos físicos intensos para sus roles, viajes constantes entre Italia y Turquía. Cada día debe ser una carrera a contrarreloj. Además, no debemos olvidar el impacto que la pandemia tuvo en la industria del entretenimiento. Muchos proyectos se retrasaron o cancelaron, lo que provocó un embotellamiento en las agendas de los actores. Es posible que Can Yaman tuviera compromisos previos que se reprogramaron y coincidieron con las fechas del festival. En cuanto a las posibles tensiones con la organización del festival, recordemos que estos eventos son muy complejos de organizar. Hay muchas partes interesadas involucradas: patrocinadores, directores, actores, distribuidores. Las negociaciones pueden ser difíciles y las tensiones pueden surgir fácilmente. Quizás hubo un desacuerdo sobre el papel que Can Yaman debía desempeñar en el festival, o sobre la cantidad de tiempo que se le dedicaría en la alfombra roja. Si nos adentramos en la teoría de los conflictos con los patrocinadores, debemos tener en cuenta que las marcas son muy selectivas con las personas a las que asocian su imagen. Un escándalo, por pequeño que sea, puede dañar su reputación. Quizás hubo un rumor sobre la vida personal de Can Yaman que preocupó a alguno de los patrocinadores del festival, lo que llevó a la organización a pedirle que no asistiera. Pero también es posible que la decisión de no asistir al festival fuera una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. En el mundo del espectáculo, el misterio y la intriga pueden generar más interés que la simple presencia. Quizás Can Yaman y su equipo decidieron que su ausencia generaría más expectación de la que habría generado su presencia, creando así una mayor expectación de cara a sus próximos proyectos. Y no olvidemos el factor psicológico. La fama puede ser muy estresante. Estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con críticas y rumores, puede afectar la salud mental de cualquier persona. Es posible que Can Yaman simplemente necesitara un descanso, alejarse del foco mediático y recargar energías. Además, recordemos que Can Yaman es un actor muy comprometido con su trabajo. Es conocido por su profesionalismo y su dedicación a sus roles. Quizás sintió que no estaba en su mejor momento para asistir al festival, que no podría ofrecer la mejor versión de sí mismo. En ese caso, es comprensible que prefiriera no asistir. En definitiva, la ausencia de Can Yaman en Venecia es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las complejidades del mundo del espectáculo, la presión a la que están sometidas las estrellas y la importancia de respetar sus decisiones. Y sobre todo, recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propias emociones y necesidades. Ahora, me gustaría abrir un debate con ustedes. ¿Creen que la prensa del corazón fue justa con Can Yaman en este caso? ¿Creen que los fans tienen derecho a exigirle a sus ídolos que cumplan con sus expectativas? ¿Creen que la fama justifica la invasión de la privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta escuchar sus opiniones y aprender de ustedes. Y para terminar, quiero recordarles que lo más importante es ser felices y perseguir sus sueños. No importa lo que digan los demás, no importa la presión a la que estén sometidos. Lo importante es ser fieles a ustedes mismos y vivir la vida que quieren vivir. Hasta el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, un buen me gusta, compartir y suscribirse al canal son la mejor forma de apoyarme y motivarme a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Ciao.